Atrae Clientes 2017 llega gracias a Lowpost, la plataforma líder de creación de contenidos en español. Ahorra tiempo, reduce costes y optimiza resultados. Y Hotmart, vende productos digitales con sencillez y seguridad en la plataforma más completa para aquellos que quieren crear un negocio online. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy junto a Lara Arruti, ella pues me acompaña y vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero para los que aún no la conocen muy bien, déjame comentarte que Lara Arruti es fundadora de laumedia.es y también es autora del libro que pueden encontrar también en Amazon que se llama Claves para conectar con tus clientes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante porque parte de su especialidad es justamente hablar de este tema, que es cómo entender y enamorar a tus clientes usando las redes sociales, y también tal vez vamos a tocar un tema de blogging brevemente ya que ella tiene muchísima experiencia, así que no quiero comenzar antes sin darle la más cordial bienvenida. Hola Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y espero que toda esta conversación pueda ayudar a quien nos escuche a triunfar en su negocio, ¿no? Gracias al marketing online. Me encanta, cuéntanos desde dónde nos estás saludando ahora mismo. Pues yo ahora mismo me encuentro en Madrid, en España, aunque originalmente soy del País Vasco, al norte de España. Ya hace muchos años que me vine a Madrid y aquí tengo mi negocio en el centro de todo. Me encanta. ¿Y dónde te encuentras en este momento? ¿Estás en tu despacho, en tu habitación, sala? Coméntanos. ¿Qué espacio de la casa ocupa? Sí, no tengo un despacho propio, aparte, además de las habitaciones y demás, necesitaba que fuera un despacho propio para marcar, para poner esos límites psicológicos que necesitamos muchas veces, ¿no? Y aquí es el centro neurálgico donde gestiono la Umedia y todos los proyectos. Cuando nació la Media, coméntanos en dónde estabas la mayor parte del tiempo, en tu habitación o llevabas la Media ya de por sí desde un comienzo en un despacho, poniendo tal vez el límite entre el hogar y el tiempo libre y el trabajo, ¿cómo era? Pues ojalá fuera así, pero para nada, porque yo emprendí un poco por las circunstancias y en ese momento yo tenía una casa de, digamos, de concepto abierto, ¿vale? Tenía todo el salón con varios espacios y demás, y entonces ahí tenía mi despacho, una pequeña mesa de IKEA que no daba para más, y ahí comencé, y luego también tenía muchísimas reuniones fuera del despacho, aquí en Madrid tenía muchísimos clientes, y pasaba muchísimas horas moviéndome de un cliente a otro, trabajando en diferentes puntos de oficinas, incluso coworkings, etcétera, etcétera. O sea que al principio era bastante más jaleo y movimiento que lo que es actualmente, la verdad. Ah, me parece genial, sobre todo porque vamos a ver a lo largo de la entrevista cómo hay cosas que a veces no nos detienen, ¿no? A pesar de que tal vez tenemos un escritorio pequeñito y puede ser el caso de muchos que nos acompañan hoy, o podemos tener un gran despacho, el deseo interno siempre de crecer va a estar allí, si uno quiere emprender, pues lo va a hacer. Y vale Ujú. aclarar que tu decoración detrás, yo sé que ya te lo comenté al principio, nos gusta mucho y si pueden en los comentarios díganos qué les parece la decoración del despacho de Lara, que está genial. Coméntanos, Lara, en este caso, mira, te voy a Ujú. invitar a retroceder 3 años atrás en el tiempo, ¿listo? Y coméntanos cuáles Bien. serían esas cosas que tú cambiarías inmediatamente en tu negocio para poder entender y enamorar a tus clientes y generar más ventas. Si es que hubiera algo que pudieras cambiar, ¿qué hubiera sido? Pues no tengo ninguna duda porque cuando yo comencé mi negocio tuve la suerte, entre comillas, de ya empezar trabajando con clientes. Por lo tanto, estaba tan ensimismada en trabajar con los proyectos de estos clientes que no me paré ni un minuto a pensar en mi propia estrategia de negocio. Por lo tanto, estaba trabajando día a día, tenía suficientes ingresos, suficientes clientes, pero no tenía un foco claro. Entonces, si a día de hoy tuviera que cambiar eso, sin duda sería la estrategia, ¿no? No tenía un plan de acción pautado, no, vamos, no tenía nada de estrategia. Es justamente lo que trabajo ahora mismo con mis clientes. Entonces, te das cuenta, según pasa el tiempo, de lo importante que es saber a dónde te diriges y saber cómo vas a recorrer ese camino. Y sin estrategia, al final, bueno, pueden salir bien las cosas por, no sé, por suerte, por circunstancias, etcétera. Puede ocurrir, pero si tienes una estrategia y un foco claro, desde luego vas a tener tú el control de tu negocio, ¿no? Y es lo que me faltó a mí hace 3, 4 y 5 años cuando comencé, que, como te digo, sí que tenía clientes, trabajaba, pero llegó un momento en que dije, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero hacer?
porque veía que no había avances, seguía trabajando, pero no había ninguna evolución. Me encanta eso que has dicho porque creo que es la situación de muchas personas, ¿no? Que estamos con unos cuantos clientes tal vez, pero si no tenemos una estrategia o un plan de trabajo, estamos tal vez hasta más tiempo pensando en cómo ayudar al cliente, lo que es bueno, ¿no? Pero estamos Sí, casi todo el tiempo nos consume en cómo podemos ayudarlo y ya casi no damos ningún tiempo o energías que nos quedan libres para pensar en nuestro propio negocio, ¿no? Y ese es un eso error es. pues que yo creo que nos afecta a muchísimas personas. ¿Qué fue lo primero que cambiaste para poder encaminarte? Digamos que te sentías ya como que estabas dedicándole el tiempo necesario a tu proyecto. Claro, a mí lo que me ocurría, primero para encender ese chip en ese momento de darte cuenta que no tienes una estrategia, yo estaba viendo que los clientes llegaban a mí, pero no sabía de dónde llegaban. No podía entender de si me venían a través de las redes sociales, recomendaciones, quién me recomendaba. Entonces, claro, yo justamente dedicándome a marketing online decía, no, no es posible que yo misma no sepa de dónde consigo estos clientes. Así que me paré durante unos bastante tiempo y dije, bueno, vamos a analizar qué puedo hacer. Y lo primero que hice fue formarme, empezar a investigar. Ya leía bastantes blogs, evidentemente, en marketing siempre tienes que estar actualizado, pero decidí empezar a ver cómo podía escalar un poco más mi negocio. Así que la parte fundamental para mi caso fue la formación y el asesoramiento, que empecé a trabajar con un mentor de Latinoamérica, de hecho, y fue quien me empezó a ayudar a decir, bueno, vamos a ver cuál es el recorrido que debes seguir, ¿no? Para que tu negocio vaya poco a poco a mejor, vaya creciendo. Y de ahí salió, de hecho, mi libro. O sea, gracias a ese mentor. Así que si tuviera que recomendar a alguien pararse y pensar en su negocio, le diría sobre todo que empezara a formarse en los temas que más problemas tiene, donde digamos que son sus debilidades y si puede que alguien, que otro profesional le acompañe, ya sea con sesiones de asesoramiento, consultoría, mentoría, lo que mejor se le adapte, pero que siempre consiga otra visión y otra perspectiva. Hay algo muy interesante que has comentado, que es que ya venías recibiendo clientes y no sabías exactamente de dónde llegaban. ¿Qué acciones tomabas en ese momento que hacía que esos clientes llegaran a ti? A pesar, digamos, que no sabes exactamente de dónde llegaban, pero sabías al menos que venían, ¿no? Interesados. Y eso es algo muy interesante que no muchas personas saben hacer tampoco, ¿no? Ya después de medir ya veremos más adelante, pero ¿cómo los atraías en ese momento? Pues en ese momento yo, bueno, desde el minuto cero que comenzó laumedia.es ya comencé con el blog, por lo tanto con cierta frecuencia, al menos una vez a la semana publicaba un artículo en el blog y también pues, publicaba con cierta frecuencia en las redes sociales. Entonces los clientes en este caso me venían sobre todo del blog porque conectaba muy bien con quien era mi cliente ideal, aunque yo no lo supiera y luego a través de las recomendaciones, porque al final la mayoría de mis clientes ahora son emprendedores y pequeñas empresas, pero en ese momento me centraba más en pequeñas empresas y bueno, entre sus contactos siempre me recomendaban y así me llegaban. Ah, me parece genial. ¿Y qué consejos y recomendaciones podrías indicarnos sobre las bases, que es tan importante para hacer una estrategia muy buena de contenidos en redes sociales, que pueda no solamente atraer a ese cliente ideal, sino convertirlo en seguidor, en fan, en prospecto, en clientes y en ventas, porque es todo un proceso, ¿verdad? Desde que traes la Sí. atención de esa persona hasta que te compra. Así que, ¿cuál sería, digamos, esta estrategia de contenidos de redes que podrías recomendar? Bueno, menuda pregunta, ¿eh? No te has dejado nada del tintero. Bien, si tuvieras que trabajar, cualquier empresa, si tuviera que trabajar la estrategia de contenidos, lo primero que debe hacer es, sin duda, identificar quién es su cliente ideal. Y yo siempre lo digo, no simplemente identificarlo con unos rasgos objetivos, demográficos, que es lo que realmente, o la mayoría de las veces, se aconseja. Con los rasgos objetivos de género, edad, etcétera, nos quedamos simplemente en la superficie y necesitamos ahondar muchísimo más si realmente queremos conocer a este cliente. Yo, por ejemplo, en mis sesiones de asesoramiento con mis clientes siempre trabajo el aspecto psicológico y el aspecto emocional del cliente ideal, ¿no? Del posible cliente potencial para los negocios. Y es que si tú no sabes qué piensa, qué le gusta, qué intereses tiene o cuál es su comportamiento, tampoco podrás conocer cuáles son sus necesidades. Y quizás tú estás perfectamente capacitado o capacitada para
cubrir esas necesidades, pero no sabes cómo hacerlo porque no sabes cómo transmitírselo. ¿Me explico? Entonces, es fundamental que realmente conozcas los aspectos psicológicos y emocionales de este cliente ideal para después trasladarlo todo y enfocarlo con contenidos muy dirigidos a ese cliente. Una vez que ya tienes ese cliente ideal, ya puedes empezar a trabajar pues todo el contenido que pueda ayudarle, ¿no? Ser como su mano amiga que le va guiando, que le va ayudando, ser como un experto en el tema. No puedes hablar de todo, ya esto ya lo sabemos, pero elegir qué se te da bien, en qué puede ser bueno y diferenciarte en eso. Ahora, Interesante. Coméntanos. perdona, sí, es que para mí es muy importante diferenciar porque muchas veces se piensa que con el marketing de contenidos vamos a vender. Y ojo, yo siempre lo digo, podemos captar clientes, pero o sea, lo que realmente hacemos es captar tráfico a través del contenido. Si realmente quieres convertir, es decir, vender y conseguir más prospectos, más demás, ese marketing de contenidos que está en las redes sociales y en el blog, lo tienes que trasladar al email marketing y lo tienes que trasladar a un embudo de venta para que realmente sea transaccional, es decir, para que realmente ese tráfico se convierta en clientes. Ahí, evidentemente, el marketing de contenidos es todo, es parte de una estrategia muy completa, a fuego lento, pero eficiente, que es lo importante, ¿no? Así que, bueno, ahí podríamos hablar de un montón de cosas como palabras clave, como call to actions, botones, lead magnet, podríamos hablar de un montón de tipos de contenido que realmente consigue que ese tráfico se convierta en cliente. Pero no vamos a poder llevar unas acciones concretas y eficaces si no conocemos bien a nuestro cliente ideal. Eso es fundamental. Yendo un poco más en profundidad con ese tema de cliente ideal, porque parte de entender, y aquí nos has dado una nueva perspectiva, te debo de admitir que, claro, por lo general nos hablan de la parte demográfica, edad, género, etcétera, pero cuando hablamos de la parte psicológica, vemos que Ujú. ese cliente ideal constantemente cambia, ¿no? Justamente hace unos 2 días estaba escuchando una canción que decía: yo era de una forma y había hecho unas cosas antes y ahora he cambiado, ahora tengo nuevos intereses, tengo nuevas pasiones y todas las personas siempre estamos cambiando. Cada Ujú. año o nuestras metas cambian, nuestras circunstancias cambian. A nivel psicológico, ¿cómo podemos empatar y al darle el alcance a ese cliente ideal para ver, a ver, yo tengo este producto, tengo este servicio o quiero llegar a esta persona? ¿Cómo analizo psicológicamente, en todo caso, ese estado en el que se encuentra ese cliente ideal a nivel psicológico para poder conectar, entenderlo mucho mejor? Es decir, tú te refieres más a la parte de investigación, ¿no? De cómo podemos Claro, saber. Bien, sí, ahí tenemos dos por lo que nos fórmulas. comentabas que eso fue lo que hacías, ¿no? Para atraer a través de tus blogs y a través de redes nos comentabas que, claro, te dabas cuenta de la parte psicológica también, de las emociones de tu cliente potencial. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues lo más fundamental el primer paso que podemos dar es preguntar. Muchísimas veces tenemos demasiada vergüenza a preguntar y si nuestro negocio ya tiene un pequeño recorrido y ya hemos trabajado con un tipo de cliente que creemos que podría ser nuestro cliente ideal, que cumple todos los checks que le podríamos dar, ¿no? Entonces, en ese caso, lo mejor es acudir a esa persona y a modo de, pues de una forma sutil, de una forma muy amena, hacerle algunas preguntas que nos puedan ayudar a nosotros, entender un poco por qué ha acudido a nosotros, entender cómo se sentía antes de acudir a nosotros, cómo se ha sentido después, en qué puntos le hemos ayudado, porque en la mayoría de los casos nosotros como profesionales de marketing, coaching, lo que sea, entendemos que le hemos ayudado en unos puntos, pero quizás el cliente tenga otra perspectiva, ¿vale? Quizás haya entendido que sus beneficios han sido otros y es muy importante comprender todo eso. Al mismo tiempo debemos entender también el lenguaje que utiliza para saber cuáles han sido sus problemas y de qué manera han sido estos solucionados, ¿no? Y cuál ha sido todo el proceso. Lo más fácil es preguntar, ¿sí? Lo malo es cuando nos lanzamos por primera vez y no hemos tenido ni un solo cliente y no sabemos a quién nos dirigimos. En ese caso deberíamos preguntarnos qué nos gustaría, ¿vale? Ver, analizar la competencia, otros negocios, lo que han hecho, lo que ha funcionado y lo que yo al final como profesional quiero para mi negocio, con quién creo que puedo encajar más, ¿no? Y a nivel psicológico eso funciona de una forma muy simple. La mayoría de las veces atraemos a personas
que son como nosotros, que tienen las mismas ambiciones, la misma perspectiva hacia el mundo, la misma visión de negocio. Por ejemplo, yo soy una persona que hablo mucho y entonces conecto con personas que hablan mucho, ¿sí? Con una energía bastante alta. Soy una persona muy visual, ¿sí? Esto es muy de programación neurolingüística. Si a alguien le interesa, le invito a que investigue un poquito por Google porque es muy interesante. Pero, por ejemplo, yo soy, ya te digo, una persona muy visual y conecto muy bien con personas que también son muy visuales del mundo creativo y del mundo incluso también más psicológico de coaches, terapeutas, etcétera. Por eso es cuestión de hacer preguntas, las preguntas correctas y poco a poco obtener las respuestas, que evidentemente es un proceso largo, del primer día no lo vamos a conseguir todo, pero paciencia porque se va construyendo y son pilares que vamos añadiendo a nuestro negocio y es fundamental. En tu caso, Lara, ¿cuánto tiempo te tomó tener esa data tan interesante de tu cliente ideal? Bueno, creo que nunca se termina, si te digo la verdad. Entonces, no me atrevo a decirte si fueron 3 meses o los 5 años que llevo en mi negocio, porque desde luego en estos 5 años también he tenido clientes que no han sido los ideales y esos clientes me han ayudado a saber qué quiero y cómo lo quiero. Por lo tanto, yo creo que es un proceso que nunca termina, simplemente lo vas puliendo y lo vas definiendo cada vez más. Creo que no hay una fecha límite para ello. Entonces, lo importante es comenzar y poco Ajá. a poco tener sus propias respuestas. Ah, me encanta, como que siempre hay que estar pendiente de nuestra audiencia. No es que, oye, ya Claro, tengo la clave de quiénes son, qué son psicológicamente, sino que estar abiertos a que ellos van a ir cambiando o que las cosas van a ir evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar también. No podemos quedarnos justamente. congelados en el tiempo, ¿no? Eso es. Yo creo que un negocio siempre está en evolución constante y de hecho a mis clientes se lo digo, sobre todo cuando tienen mucho miedo a poner el texto o las imágenes en la web, digo, no te preocupes, puedes cambiar la web mañana y dentro de 3 meses también está en evolución constante. Entonces, lo está todo, simplemente hay que estar preparado para adaptarse y saber detectar cómo puedes solucionar o cómo puedes ayudar en cada momento, ¿no? Me encanta. Y en este mundo de inmediatez, Lara, coméntanos qué tipo de preguntas podríamos hacer. ¿Tienes algún top preguntas que siempre te encanta recomendar a tus clientes o que tú misma haces para saber un poco más de ese mercado ideal? ¿O es que, porque te digo, si le damos un cuestionario de 20 preguntas a alguien, es muy difícil que nos lo pueda llenar, ¿no? A no ser que haya un incentivo muy grande a cambio. Entonces, ¿qué nos Claro. recomendarías en ese caso para tener esa data y poder entender realmente qué es lo que ese cliente ideal nos quiere hacer saber? Bien, pues, menuda pregunta. Voy a intentar responderla sin dejarme nada en el tintero. Lo que a mí me gusta preguntar es lo que todos conocemos, cuál es tu problema principal o cuál es tu problema número uno, porque si a una persona tú le dices qué problemas tiene, eso empieza a ser una prosa demasiado larga y se extiende, ¿no?, en el tiempo y empiezan a decirte demasiados problemas. En cambio, si tú haces la pregunta de otra manera, la formulas diciendo cuál es tu problema principal o tu problema número uno, como que priorizan y entonces ya van como al clavo, ¿no? A lo que es realmente preocupante para ellos. Y evidentemente hay que tener muy en cuenta el lenguaje que utilizan, ¿vale? No es lo mismo que alguien te diga necesito más clientes en Facebook o que te diga necesito más movimiento en Facebook o necesito más interacción en Facebook. Podrías interpretar que todo es lo mismo, pero no lo es, porque ese lenguaje te va a ayudar después a conectar con ellos y a entender qué les preocupa o cómo se puede solucionar. Eh, Otra de las preguntas que podríamos hacer al cliente es cómo se siente. Si se siente frustrado, se siente perdido o entender un poquito qué palabras utiliza, porque hay palabras que conectan más con unos sentidos que con otros. No es lo mismo que yo te diga, a ver, ahora no se me va a ocurrir ningún ejemplo, pero hay respuestas que conectan más con los sentimientos y otros con la parte emocional y otros con la parte más de lógica, ¿no? Con los pensamientos. Y entonces, diferenciarlos también nos ayudará a entender si nuestro cliente ideal es más práctico y entonces podemos dirigirnos a unos pensamientos más pragmáticos también o más emocional y entonces nos dirigiremos más a la parte de sentimientos. Sé que he dicho esto de golpe, puede ser un poco confuso, pero si nos paramos a escuchar las palabras que utilizan los clientes, podremos entender claramente que hay diferencias.
Y luego podemos tener de todo, evidentemente, pero ya hablamos de porcentajes pues, de mayorías y minorías, ¿no? Y a partir de ahí seguir trabajando. Me encanta tu respuesta porque es simple, es decir, no necesitamos pensar en que somos una gran agencia de marketing o un estudio súper complicado que tenemos que leer las capas de respuestas y ver un cuadro analítico y ver cómo se comporta el mercado y dar una estadística súper genérica, ¿no? No Claro, necesitamos eso. Tú nos has dicho, céntrate en una sola pregunta, que es cuál es el problema principal que tiene tu mercado. Entonces yo creo que para poder aplicar eso es algo muy viable y ya a partir de allí yo creo que vamos a tener una data interesante. Ya con esa data podemos seguir trabajando, como tú nos has dicho, ¿no? Seguir sí. viendo un poco más hondo, porque las personas somos como una cebolla llena de capas, ¿no? Eso Y es. sería interesante ganarnos más la confianza de esa persona a lo largo para que nos vaya contando un poquito más. Por ejemplo, ¿qué tipo de información es la que más uno debe estar atento, debes de leer e interpretar para poder conocer más al cliente ideal, sobre todo en las redes sociales que hay temas que tocan la fibra de mucha gente, ¿no? Y hay muchas discusiones que podemos ver en redes, comentarios del cliente ideal. ¿Qué es lo que debemos de leer? ¿En qué tenemos que estar atentos para ver un poco más sobre esa persona? Claro, no es lo mismo en un sector que en otro. Entonces, al no poder darte una respuesta demasiado concreta, porque evidentemente depende de cada negocio, sí que deberíamos reparar en el, como decía, el tipo de lenguaje que utiliza, si es más negativo, más positivo, si utiliza más un canal visual o si por los verbos y los adjetivos que utiliza, podemos entender un poquito más cómo es nuestro cliente ideal. También tenemos un buen feedback a través del email marketing y eso lo debemos aprovechar. Lanzando las preguntas podemos recoger toda la información y quizás con esas dos claves no es fácil porque, como digo, es muy personalizado a cada negocio y a cada sector, ¿vale? No es lo mismo un entrenador personal que un coach personal, o sea, de otros, o incluso de empresa, ¿no? Cambia muchísimo y los temas en los que se debatirá será diferente, pero sí que tenemos que comprender cuál es la visión que tiene nuestro cliente ideal hacia nuestro negocio o hacia el sector. Por ejemplo, yo en el marketing es muy evidente, ¿no? Mis clientes que son emprendedores necesito saber qué visión tienen, no tanto de mí, sino del marketing, si confían, si no confían, y eso no hay palabras exactas, evidentemente, pero a través de los comentarios, grupos de Facebook y diferentes interacciones podemos poco a poco desglosar esa información. Algo muy interesante en ese ejemplo que has dado, por ejemplo, en el marketing, un cliente potencial puede expresarse como no me da resultado tener o seguir un curso, ¿no? Entonces tú puedes Claro. decir o pensar que ese cliente en realidad está insatisfecho, pero no estás seguro de qué. Y cuando en las redes ves que esa persona en sus propias palabras dice, no me ha dado resultado este curso, es como que te da una oportunidad para poder investigar un poco más qué ha pasado allí o no, que tiene ese curso que no ha llenado la expectativa de esa persona o cómo se podría mejorar. Yo creo que por ahí tenemos una ventana muy, muy interesante. Sí, ahí es importante lo que decíamos al comienzo, el Sí, feedback. Evidentemente, claro. con una frase no podemos trabajar todo el cliente ideal, hay que profundizar muchísimo más, como las capas de cebolla que comentabas. Sí. Y como no puedes, no conviene hacer un interrogatorio a ningún cliente, lo ideal es hacer preguntas sueltas que no se sientan como un interrogatorio, pero que estén ahí, que poco a poco vayas recogiendo, ¿no? Entonces, en tu cabeza te tienes que hacer un mapa mental diciendo, bueno, ¿cómo va siendo mi cliente, ¿no? Y según vayas trabajando también tendrá las respuestas, porque igual piensas que el cliente era el perfecto y resulta que hay cosas que mejorar, entonces vas puliéndolo poco a poco. Sobre enamorar, esa palabra que has también usado en diversos contenidos, por ejemplo en tu libro nos hablas también de enamorar al cliente. ¿Es igual enamorar en una relación amorosa a un cliente o es diferente? ¿Cómo se ve ese tema de enamorar? Bueno, como eso es muy personal, no voy a entrar, no lo sé. Sí, a ver, evidentemente somos seres humanos y si realmente quieres enamorar y quieres conectar con una persona, le tienes que mirar a los ojos y decirle, estoy aquí. Y estoy aquí para ayudarte, no estoy aquí para venderte, no estoy aquí para venderte el humo, la moto o lo que sea, estoy aquí para ti, ¿no? Y al final eso funciona en diferentes aspectos de nuestra vida, también las relaciones amistosas, de familia y con cualquier otro profesional en el mundo offline. ¿Qué ocurre? Que Internet es muy frío, que en Internet
yo ahora te estoy viendo, podemos hablar tranquilamente, pero nos falta esa parte presencial, ¿no? Es obvio. Entonces, tenemos que intentar derribar todas esas barreras para que ese proceso de enamoramiento sea lo más natural posible. Pero evidentemente sería exactamente igual que en cualquier otra relación sentimental, amistosa o lo que sea. Así es mirar a alguien a los ojos y decirle, estoy aquí para ayudarte, básicamente. ¿Y eso se puede hacer también de manera online, a pesar de que sea un medio tal vez distinto al presencial? ¿Tú qué, cómo lo ves? Yo creo que sí, de hecho a mí me funciona. Imagino que dependerá de la personalidad, pero trabajándolo y teniendo en cuenta cuáles son las claves y sobre todo si la base, es decir, si tú tienes un negocio y lo haces de verdad, realmente quieres ayudar a alguien, claro que puedes conseguir tener esa conexión con tus clientes y trabajar todo ese proceso, sin duda. Algo muy interesante que va a pasar aquí, mira, hay muchas personas que nos están viendo que tienen un negocio online, offline, y Ujú, usan por lo general Twitter o Facebook. Ahora, el tema acá es que nos gustaría saber qué consejos básicos les podrías dar para que ellos puedan tener y puedan implementar, sobre todo desde hoy, un contenido que pueda aumentar sus ventas. Sabemos que es un proceso, entendemos que hay que hacer diversas fases, pero ¿por ujú, qué paso podríamos empezar para tener una red social? Porque mira, se ve mucho, por ejemplo, en un pequeño negocio. Tienen alguna promoción o si piensan en atraer clientes, lo asocian mucho con bajar los precios. Y no vas a ujú. estar todo el tiempo en redes sociales diciendo descuento acá, descuento allá, descuento acá, y que todo eso sea tu contenido. Sería una locura basar un negocio con un contenido de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para poder implementar, si es posible desde mañana mismo, en las redes y ver una diferencia y también con más engagement, ¿no? Con el público. Bueno, aquí tendríamos que distinguir entre Twitter y Facebook. Por ejemplo, en el caso de Twitter, no es el canal donde mayor conexión puedes conseguir con tus clientes, a menos que sea un sector en el que hay mucho movimiento, y en ese caso yo recomendaría interactuar muchísimo y utilizar otros medios como pueden ser las fotografías o los vídeos que conectan más también. Si de ahí queremos pasar la conversión, tendríamos que trabajar todo el contenido para dirigirlo a un embudo de ventas, como podría ser pues, al email marketing, ¿no? A través de ebooks, infoproductos, el soporte que sea, ¿no? Pero dirigirlo a otra parte donde nosotros además podamos recopilar esos datos, ¿vale? Porque en Twitter o Facebook, Instagram, etcétera, el problema que tenemos es que los datos del cliente, si nos dan me gusta, yo no sé quién es. O sea, es decir, puedo ver su nombre, pero el apellido probablemente sea falso, pero es decir, no soy propietaria de esos datos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en el caso de Twitter, yo lo que recomiendo es interacción, fotografías y vídeos, que son contenidos que conectan más, y después para convertirlo, desplazarlo a otra plataforma de email marketing. En el caso de Facebook, evidentemente, si hablamos de un pequeño negocio, esto de descuentos, ofertas constantes, no funcionan para nada. Siempre tendremos que hablar de los beneficios que estas ofertas tienen para el cliente, no para nosotros, para el cliente, por eso es muy importante conocerle. Y trabajaría sobre todo más a nivel conversacional, más como decía, de ayuda, de soy tu mano amiga, entonces te ofrezco contenido de valor que realmente te puede interesar. Esto del narcisismo en las redes sociales todavía existe y debería exterminarse. Es decir, un negocio no puede hablar solo de sí mismo en su Facebook. Al final, una página de Facebook de un negocio debería ser una fuente de información para el usuario. Sí, donde yo pueda encontrar algo, bueno, evidentemente noticias sobre la empresa, pero también noticias que incluso sean externas que me puedan interesar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si es una clínica veterinaria, evidentemente yo tengo una mascota, por lo tanto me interesan las mascotas, pues ponme noticias que estén relacionadas, aunque no sean propias de la clínica, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurrirá? Que cuando yo necesite una clínica veterinaria o cuando alguien me pregunte, lo recomendaré sin dudar, y eso también es captación de clientes. Así que debemos trabajar como una fuente de información. Y otro aspecto para mí muy importante, ya seamos emprendedores, unipersonales o un pequeño negocio, es trabajar el contenido más personal, más pues mostrar las instalaciones, mostrar el equipo, mostrar caras, sonrisas, ojos, porque si no, las personas es imposible que conecten con nosotros. Necesitamos mirarles y decirles quiénes somos, para que ellos también se acerquen a nosotros y sientan un vínculo mínimamente emocional, ¿no? Con lo que decíamos de las barreras de Internet, bueno, pues intentar saltar eso
y entonces que al final nuestro Facebook sea, ya te digo, una fuente de información del sector en el que estemos trabajando y que pongamos cara al final, nada de fotos de stock, nada de fotos de internet encontradas por ahí, vamos a hacernos fotos, vamos a decir al mundo quiénes somos para que se sientan cómodos a la hora de comunicarse con nosotros. En cuanto a las fotos, ¿qué recomendaciones das? Porque en internet se ha visto como un boom de las fotos profesionales últimamente. El que menos que entra en el mundo online se quiere tomar un buen shot, una buena fotografía. ¿Mm? Pero honestamente hay fotos que reflejan mucho a una persona en la actividad que hace, cuando hay otras que solo se enfocan, parece que fuera una foto para modelar o para una revista, pero no para un negocio y no muy enfocado. ¿Qué recomendación nos podrías dar en cuanto a eso? Porque lo que queremos es reflejar lo que podemos hacer, como tú dices, por ese cliente, mirarle a los ojos y decir yo te quiero ayudar, te puedo ayudar, no con una pose así enfrente de la playa como una modelo, porque ese no sería el caso, de acuerdo al negocio, ¿no? Claro está. Claro, sí, evidentemente las fotografías deberían ser apropiadas. Sí que recomiendo, en cualquier caso, que haya fotografías profesionales porque nos ayudan muchísimo a ofrecer o a mostrar esa calidad, ¿no? Al final en todo lo que hacemos. Y dentro de las fotografías depende mucho de la actividad y al público al que nos dirijamos. Si yo soy emprendedora, unipersonal, joven, pero y me dedico a marketing, pero me dirijo a un público de, no sé, a bufetes de abogados, por ejemplo, tendré que utilizar unas fotografías que, en cambio, si me dirijo a un público más creativo. Sí, porque debes conectar con esas personas y sus prioridades, sus objetivos son diferentes. Imagínate que me dirijo a un público de, no sé, marketing para tatuadores, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente serán unas fotografías totalmente diferentes. Hay que adaptarse, pero siempre creo que es importante mostrar la personalidad. Muchísimas personas me preguntan en su estrategia si deben utilizar en las fotografías, pues lo típico con los brazos cruzados o con más sonrientes. Por ejemplo, algunos clientes son médicos y me dicen, ¿con la bata, sin la bata, con traje, cómo? Y le digo, pues como más cómodo te sientas. Depende del sector, la bata de médico puede asustar, puede imponer demasiado y crear una distancia con el cliente paciente. En ese caso, eliminaríamos la bata. Luego depende si traje, no traje. Lo que está claro es que tiene que estar alineado con la personalidad del profesional y alineado con la visión que tiene el cliente ideal. Evidentemente, ninguna fotografía en la playa o en bikini me parece adecuada para mi gusto, a menos que ya sea en tu perfil personal. A nivel profesional, creo que sí que hay que mantener unos mínimos. Ahora, si, por ejemplo, las mujeres, que somos bastante más críticas, si aparece con tacones o zapatillas o lo que sea, pues me parece que eso depende o sea, va más encajado con la personalidad del emprendedor-emprendedora, ¿no? Bueno, me encanta esa respuesta sin dejar de lado la personalidad, eso es lo más importante, ¿no? Quién tú eres realmente y cómo te sientes cómodo. He visto Eso muchos es. doctores en tu ejemplo que usan una bata y sí se ven más imponentes como de autoridad y credibilidad, como también he visto otros doctores que son más carismáticos, que no usan una bata blanca, pero usan uno de estos que usan los doctores que parece un pijama, que es de un solo color, Ajá, y se ponen sí. sus estas cositas, ¿cómo se llaman? Estetoscopio, creo, ¿no? Se lo ponen Ah, alrededor no, del, creo que se Ay, llama se me ha ido la estetoscopio, palabra. pero lo ponen acá alrededor Sí, del sí, 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 cuello sí, sí, sí. y se ve mucho más, menos autoritario, pero más elocuente, más, ¿cómo Sí, dirías? más cercano, Sí, algo de más alguna cercano. forma. Entonces hay que Sí, tener también eso mucho en cuenta, ¿no? El lenguaje corporal también que muestras dentro del contenido y las fotos que vas a publicar, ¿verdad? sí. Sobre todo lo que no puede faltar es una sonrisa. Eso es clarísimo. En una fotografía profesional, una sonrisa. Si quieres realmente captar clientes, necesitas mirar a alguien, porque hay siempre, incluso aunque sea una fotografía estática, siempre hay Ajá. un feeling y eso hay que Sí, mantenerlo. dale. Acerca de la periodicidad que podríamos tener, ¿qué es lo que nos aconsejas? Porque si los centramos en redes, uno tiene que ver el negocio, los empleados, si es que hay empleados, el producto, los clientes y manejar muchas cosas y a veces el tiempo lo tenemos corto. ¿Qué plan bastante viable o mínimo viable nos podrías dar para poder con periodicidad poder publicar y con cuánta periodicidad como mínimo podríamos hacerlo? Porque la idea aquí es que las personas que nos ven tengan un plan que puedan ejecutar sin que sientan que se les va el mundo encima
y que puedan ser constantes en el tiempo. Entonces, el mínimo viable siempre va a funcionar. ¿Cuál sería el mínimo viable en cuanto a periodicidad de contenidos? Lo que yo siempre recomiendo, independientemente de la frecuencia en la que publiques en las redes sociales, es que trabajes con antelación, trabaja programando. Por suerte, las redes sociales actualmente, o la mayoría de ellas, nos dan la opción de que, imagínate, si hoy es lunes, yo puedo programar el contenido de las próximas 2 semanas. De tal manera que nadie en mi audiencia sabe si estoy de vacaciones, si estoy en una reunión o lo que sea, si estoy atendiendo una llamada, ¿no? Porque realmente está viendo mis publicaciones. Si trabajas con antelación, si tú reservas en tu agenda 1 hora a la semana para programar ese contenido, al final va a ser mucho más viable crear esas publicaciones. Y a mí me parece algo fundamental, siempre se lo digo a mis clientes, que las redes sociales no te agobien. En el momento que te agobian, eso se nota porque publicas cualquier cosa de cualquier manera, a desgana. Si las redes sociales es esa cosa que tienes que hacer justo cuando tus niños se han acostado y tienes 5 minutos para estar en el sofá y lo haces ahí, venga, que tengo que hacer esto, se va a notar, porque no vas a buscar el contenido de valor, no vas a pensar tanto en tu cliente ideal. Entonces, programa, resérvate espacio en tu agenda todas las semanas, cada 2 semanas, cuando mejor te venga, a ti, a tu empleado o a quien sea, pero que lo haga con tranquilidad para dedicarle ese tiempo de documentarse, de buscar la información, las fotografías apropiadas y hacerlo, ¿no? Y programarlo. En cuanto a la frecuencia, pues evidentemente en Twitter debemos ser muchísimo más constantes que en otras redes sociales. En Twitter mínimo recomiendo que se publique 2 veces al día. Para una frecuencia menor es mejor eliminar la cuenta porque da una imagen como de abandonado, ¿no? Y si tienes un perfil social abandonado, pues la gente puede pensar que cómo estará tu negocio, ¿no? Si este es el reflejo. En cuanto a Facebook, ahí tenemos mucho debate porque el alcance que tiene Facebook cada vez es menor. Como sabéis, Facebook casi nos está obligando a invertir en publicidad para que la audiencia nos pueda ver. Entonces ahí tenemos ya un dilema bastante importante, depende mucho de tu sector. Por ejemplo, si tu actividad es la moda o el tema de la belleza, quizás puedas publicar con más frecuencia, quizás todos los días, pero si estamos hablando de contenido, por ejemplo, un coach que publica entrevistas o contenido más extenso, si publicara todos los días no le leerían. Entonces, si no le leen, menos audiencia, el alcance va bajando, etcétera, ¿vale? Entonces, mínimos en Facebook de 2 veces a la semana y me quedo corta. Yo recomendaría 3, de hecho, ¿vale? Con contenido variado, unos que sean noticias, imágenes, vídeos, lo que sea, ¿vale? Y el resto de redes sociales, pues también depende, ¿vale? Instagram yo recomiendo que cada 2, 3 días también haya una publicación y LinkedIn, por ejemplo, que siempre es la red social que se nos olvida, depende del sector. Hay sectores, por ejemplo, el sector de la ingeniería, industrial y demás, podemos trabajar con tranquilidad porque con publicar 1 vez al mes casi es suficiente y en cambio si es más del ámbito más creativo y más de marketing, etcétera, debemos mantenerlo muy actualizado, ¿no? Con más frecuencia. Se dice que en Twitter en particular tú puedes ser más desenfrenado, ¿es verdad eso? Y un poco cuidarte más en Facebook. ¿Cómo lo ves tú? Todo depende del comportamiento que tenga tu audiencia en esas redes sociales. Si realmente, imagínate, por ponerte un ejemplo, eres abogado y te diriges a un sector muy de traje y corbata, pues quizás debas mantener un perfil bajo en ese aspecto en ambas redes sociales. Si es que es diferente. Por ejemplo, si te diriges a directivos, es posible que esos directivos en Facebook tengan un tono más desenfadado y en cambio en Twitter, que es más como abierto al público y tal, sean más reservados. Es que depende. Yo no me atrevería a decir nada porque depende muchísimo del comportamiento que tengan tus usuarios y tu audiencia en las redes sociales. Dale, entonces hay que estar muy pendientes siempre de cómo se vayan desenvolviendo los shares, el engagement que tengan todos para poder más o menos pulir cómo nos expresamos y la continuidad también en la que lo hacemos, ¿no? Sí, Algo sobre ese de todas tema. formas, Sí, sí, dime. perdona, Tatiana, te iba a decir, lo único que sí, para que la gente no se quede con la duda, ya que ha Ajá, sido como demasiado general, lo mejor que una persona en su negocio puede hacer para saber qué funciona y qué no es probarlo, sí. ¿vale? Probar el tono, probar la frecuencia y si veis que os funciona,
genial. Que no funciona, cambiamos la estrategia, no pasa nada, porque así aprendemos todos y el ser humano es impredecible, por lo tanto, hasta que no lo pongáis en prueba no vais a saber que os funcione en vuestro caso concreto. Sobre todo que ahora, por ejemplo, hay Facebook o Twitter nos pide activar o desactivar notificaciones, ¿no? Y si tenemos un contenido que las personas pues les enamora, les gusta, van a activar la notificación y pues van a estar más actualizados siguiendo lo que tú vayas publicando, ¿no? Eso está muy interesante también. Lara, Sí. coméntanos, ¿qué sucede para los casos de personas que, empresarios, emprendedores, que ya tenemos nuestros primeros clientes, ya los tenemos constantemente, pero siempre está el tema, ¿no? De que es más fácil renovar un cliente que ya nos compró antes a no Ujú. hacerlo. Pero en las redes sociales a veces no sabemos cómo actuar. Si alguien ya nos compró, ¿qué nos puede recomendar para poder mantener esa confianza, para mantener esa buena relación a largo plazo con ellos? Y sobre todo seguir alimentando, ¿no? Esa confianza que ya se inició con la primera compra. Y como siempre ellos también están en las redes sociales, a veces el contenido más se enfoca para captar nuevos y dejamos de Ujú. lado los que ya nos están siguiendo o los que ya nos compraron. Sí, es difícil porque las redes sociales, como decíamos, al no tener nosotros el control sobre los datos de nuestros clientes o potenciales clientes, en las redes sociales como tal, a menos que hagamos publicidad, no podemos saber quiénes ya son clientes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como nuestros clientes han venido, han acudido a nosotros porque les hemos aportado valor, porque les hemos ayudado de alguna manera y hemos generado esa confianza, evidentemente lo que no podemos hacer es cortar esa relación. Ya me has comprado y me olvido de ti. No, eso sería ser suicida, ¿vale? Evidentemente deberíamos seguir trabajando. Entonces, lo que podemos hacer es dirigir, segmentar de alguna forma en lo que está en nuestras manos ese público que ya nos ha comprado pues a grupos privados o a comunidades más cerradas en lo que podamos compartir otro tipo de contenido y mantener también esa exclusividad, de decir, como tú ya eres mi cliente, te voy a tratar de forma diferente. Como tú ya has confiado en mí, yo voy a aportarte algo diferente. Y esto lo podemos hacer con comunidades de Facebook, por ejemplo, y sobre todo segmentando muy mucho a través del email marketing, ¿vale? Y entonces el contenido y los mensajes que vamos a transmitir van a estar muy ligados a ese comportamiento que ha tenido el usuario con nosotros, ¿sí? Esa exclusividad, esa diferenciación lo vamos a mantener. Algo que me gusta, por ejemplo, de los grupos en Facebook que son orientados para clientes, personas que ya nos han comprado, es que veo que a veces el creador del producto hace un video y lo hace con una personalidad un poco más abierta y suelta porque siente que ya los que le han comprado ya conocen su metodología de enseñanza, su personalidad un poco más y se abren un poquito más a expresarse como son, a diferencia de una red en donde hay de todo, ¿no? Variado y están un poco más reservados. Entonces, en un grupo yo creo que está esa ventana, ¿no? De poder, como ya saben nuestra metodología, ya podemos un poco entablar esa relación más a largo plazo. Sí, es fundamental porque además cuando tú quieres vender, por mucho que seas comercial y se te dé muy bien, no, existe una cierta de máscara que nos ponemos todos, ¿no? Como una especie de disfraz. En cambio, cuando alguien ya te ha conocido y ya lo has conseguido y es como que ya te sientes más entre amigos y eso te permite tener unas conversaciones mucho más profundas. Además, como ya has conocido a ese cliente, también puedes, dependiendo del producto que vendas, evidentemente, pero puedes conocer mejor su situación, por lo tanto, ayudarle de una forma mucho más personalizada y eso lo haces en un entorno muy, como más de amigos, más que clientes, ¿no? Entonces, es genial porque además creo que ahí está la parte de la fidelización que es la más sana, ¿no? Que eso sí que va a durar, esa relación va a durar muchísimo más tiempo. Dale, dale, me encanta, Lara. Bueno, pregunta ya antes de terminar la entrevista. Coméntanos si ahora mismo tú tuvieras $1000 y solamente 30 días para poder conseguir resultados, pero no para tu negocio, sino para el negocio de un cliente tuyo, de un alumno tuyo. ¿En qué Uh -huh. concentrarías el 100% de tu tiempo? Bien, pues no es fácil la pregunta, todo depende de dónde partimos, pero probablemente haría suponiendo que lo necesita, haría una limpieza, un rediseño de la web, trabajaría sobre todo en los mensajes que traslada a través de esa web, en esos textos, para intentar captar más clientes, para intentar conectar con esos clientes, y luego trabajaría también en el contenido y la publicidad. Si estamos hablando de captar clientes, creo que también habría que trabajar la publicidad y a ver, hemos hecho web, redes sociales, publicidad email marketing. Creo que hay trabajar los mensajes correctos, tener a un profesional que realmente
sabe cuáles son las palabras adecuadas, o, porque muchas veces igual entendemos al cliente, pero no, me ocurre con muchos clientes, me dicen, no sé cómo trasladar esto en mi teclado, ¿no? Me resulta muy difícil. Bueno, pues buscar la fórmula para trasladarlo, buscar a alguien que lo pueda hacer de una forma profesional. Lo importante al final es llegar a ese cliente y conseguir que ese cliente se identifique con nosotros. ¿Qué hacer cuando el tema de los profesionales es un caso muy gracioso porque uno siempre habla con tecnicismos, ¿no? Y eso sucede en cualquier industria, en cualquier nicho. Por ejemplo, landing page, tracker, en cosas de internet Sí. marketing y en otros negocios también. Entonces, ¿qué recomiendas en cuanto a eso para poder comunicarnos mejor con nuestro cliente? Pues evidentemente no utilizarlos. A mí me ocurría hace ya unos años que estaba teniendo una conversación y de repente me di cuenta que estaba utilizando palabras como KPI, SEO, SEM, tal, y de repente alguien me miró y me dijo, ¿qué dices? Y entonces dije, me di cuenta de que, claro, de que no me estaba entendiendo. Ajá. Incluso hace algunos meses, con un cliente con el que ya había trabajado el tema de la consultoría y habíamos trabajado muchos puntos, le dije, mira, esto, bueno, le pasé un artículo y dije, esto te viene súper bien para el copy. Y me dice, Lara, ¿de qué me hablas? Y digo, ¿el copy? Me dice, traduce. Y dije, claro, el texto de la web, por ejemplo, yo Ujú. me di cuenta a lo largo de este tiempo, yo no hablo de copywriting. Hay profesionales de marketing que me dicen, ¿pero tú haces eso? Y digo, sí, pero no hace falta que lo sepas tú, necesito que lo sepa mi cliente. Pero mi cliente no sabe lo que es el copy. Mi cliente no sabe lo que son KPIs ni landing pages. Yo se lo tengo que explicar y yo se lo tengo que comunicar. Entonces, al final, lo importante realmente es eso, evitar esos tecnicismos. Y si es necesario, explicar. Por ejemplo, en el caso de un blog, no tenemos espacio para explicar lo que es un KPI, ¿no? Por seguir el ejemplo. Entonces, explicarlo y que haya una parte educacional también para el cliente, si es necesario. Si es necesario que entienda X conceptos para ofrecerle mejor nuestra ayuda, pero si no lo fuera, obviamos los tecnicismos, no pasa nada. Has dicho algo muy interesante, conocer el nivel de conocimiento también de nuestro cliente, ¿no? Sobre el Claro, tema y la ayuda que le vamos a dar, si es que es un conocimiento básico, intermedio o avanzado, porque si fuera avanzado, le lanzas todo, todo el tema, ¿no? Y claro. lo va a entender muy rápido, pero si fuera un básico es más complicado y eso es muy importante, me parece también. Así que gracias, Lara, por mencionarlo, me parece genial. Finalmente, ¿qué regalo te gustaría dar a todos los que se han quedado en especial hasta aquí, ¿no? Con nosotros hasta el final y puntos bonus a los que han ido tomando notas y puntos bonus a los que desde mañana mismo van a implementar las estrategias que nos has dado, por ejemplo, con la continuidad de publicar en redes, por cómo ver de ahora en adelante, pues para enamorar y conectar con nuestro cliente y con nuestros prospectos también. Así que coméntanos un poquito cuál sería el regalo. Bueno, si alguien ha llegado hasta el final de este vídeo, muchísimas gracias. La verdad es que ya es un logro, tiene mérito y me encanta. O sea, que si alguien implementa enseguida las pautas de las que hemos hablado en esta conversación, bueno, contádmelo por favor, estoy deseando saberlo. Me encanta cuando algo funciona, me encanta saberlo. Y si no funciona también, y analicemos por qué no. ¿Vale? Y bueno, yo les animaría, tengo un grupo exclusivo en Facebook, les animaría a venir a este grupo donde estamos, como digo yo, emprendedores inconformistas, ¿no? Que queremos siempre seguir mejorando, seguir investigando, seguir creciendo como negocios. Y bueno, el grupo se llama Revoluciona tu negocio. Es fácil de encontrar en Facebook y ahí podemos charlar de lo que queráis. Y además, bueno, por llegar hasta aquí y por agradecer a toda tu comunidad que me hayáis invitado, tenéis un súper descuento para la sesión de asesoramiento que realizo con mis clientes. Se trata de una sesión de una hora, hora y media, donde planteamos todos esos obstáculos que puede tener un negocio, ¿no? Que no sabe pues quién es su cliente ideal, necesita revisar los textos, necesita ayuda en su planning o en su estrategia de contenidos, incluso a la hora de realizar su plan de acción, ¿no? Trabajamos un montón de puntos y además la sesión se queda grabada para que luego tengan toda esa ayuda siempre a mano, ¿no? Entonces, ahí tenéis el código de descuento, lo deja Tatiana y con toda la información, que yo estoy además encantada de ayudaros si tenéis cualquier consulta o lo que necesitéis. ¿Qué hay, Lara, sobre el bono de Deja de ser invisible? Coméntanos un poco sobre eso. Sí, a mí, como te he dicho antes, soy una persona muy práctica y entonces me gusta enfocar también mis contenidos de esa forma y 3, 2, 1, no, 1, 2, 3, ahora me ves, perdón, es mi ebook, es mi lead magnet que tengo en la web, que lo tenéis totalmente gratis y ahí os ofrezco
3 tácticas pro de profesional para empezar a ganar visibilidad, que es lo que todos necesitamos para poder captar clientes, para decirle al mundo de, oye, estoy aquí, conóceme, tengo algo bueno que ofrecerte, ¿no? Y ahí tenéis 3 tácticas que podéis implementar enseguida sin perder tiempo para que os empiecen a funcionar y a partir de ahí pues ganar visibilidad y empezar a captar clientes como locos. Dale, Lara, en todo caso, antes de irnos ya, y gracias a todos por quedarse por aquí, te dejo con las palabras finales que te gustaría compartir con todos nosotros. Bueno, qué difícil esto, es como un discurso. Nada, lo único que me gustaría trasladar a toda la audiencia es que por favor paréis unos minutos a pensar quién es vuestro cliente ideal, quién queréis que sea, trabajéis la parte psicológica y emocional porque va a ser un pilar fundamental en vuestro negocio y creedme, va a ser a largo plazo, os va a funcionar segurísimo. Gracias, Lara, por todo tu tiempo, por estar aquí y haber compartido todo en esta entrevista que ha salido súper genial. Y gracias también a todos. Finalmente les quiero invitar aquí, debajo de esta entrevista van a encontrar un botón. Con un solo clic van a ser llevados a este regalo que Lara les acaba de comentar. Y otra cosa más antes de irnos, si tienen preguntas, como nos dice Lara, cuéntenos si han aplicado todo lo que Lara nos ha comentado, les ha dado resultados o no, para ver qué cambiar. Coméntenos aquí en los comentarios todo lo que quieran mencionar. Si es que tu negocio en este momento tiene redes sociales, estás manejando Twitter, Facebook o Instagram tal vez y te gustaría pulir un poco más o saber qué recomendaciones te podríamos dar para que puedas mejorarlo, déjanos aquí en los comentarios tu caso y con todo gusto tanto Lara como yo estaremos pasando y respondiéndote cada una de las preguntas. Así que eso sería todo, Lara. Gracias por tu tiempo y gracias a ti también que nos has visto hasta el final. Nos vemos. Hasta pronto. Atrae Clientes 2017 llega gracias a Lowpost y Hotmart.